Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, nuestros queridos hermanos. Paz y bien. De oración. Del Sagrado Corazón de Jesús. Somos familia con origen en tu luz. Comunidad, abrazo, unión. Entrega total. Es querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol. De nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene. Nada nos detiene. Muy buenas tardes. Les saluda su hermana Lucy Moreira. María Carlo y Alicia Mata. Y pues estamos felices de estar con ustedes en este Viernes Santo para compartir con ustedes el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Nuestra catequesis de hoy: no oculté el rostro a los insultos. Bueno, vamos a comenzar con la señal de la cruz, como siempre. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización. Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas del cielo. Rueguen por nosotros. Bueno, pues les vamos a compartir sobre las lecturas del Domingo de Ramos. La palabra de Dios en la primera lectura de Isaías 50, del 4 al 7. Ofrecí la espada a los que me golpeaban. El Salmo 21, 8 al 9, 17 al 18, 19 al 20, 23, 24. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la segunda lectura de Filipenses 2, del 6 al 11, así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo. El Evangelio según San Marcos 14, del 1 al 15 y 47, al atardecer, Jesús llegó con los 12. El Domingo de Ramos revivimos litúrgicamente la paradójica condición de nuestra vida humana, mientras transitamos por esta tierra. Fugaces momentos de alegría que se entrelazan con el dolor en la procesión. Acompañamos a Jesús en su triunfal ingreso a Jerusalén y minutos después recordamos al mismo pueblo que había gritado Hosana, pidiendo también a gritos su crucifixión. Ahora reviviremos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero antes de hacerlo, le pedimos a Dios que nos ayude a concentrarnos en la gravedad de las circunstancias acerca de las cuales escucharemos y que difunda en nosotros un espíritu de verdadero arrepentimiento por nuestros pecados, que llevaron a Jesús a vivir todo lo que voluntariamente soportó por amor a ti y a mí,
y que ahora escucharemos. Nos ponemos de pie, por favor. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de detener a Jesús con astucia para darle muerte. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces, algunos se indignaron y decían entre sí, ¿cómo pudo derrochar este perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Y estaban enojados contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes y en cualquier momento podrán ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Se felicitaron por el asunto y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta en que comen los panes sin levaduras, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12 y mientras estaban a la mesa comiendo, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírle y le empezaron a preguntar uno a uno, ¿seré yo? Él les respondió, es uno de los 12 que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre se va, conforme dijeron de él las Escrituras. Pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mucho mejor para él no haber nacido. Durante la comida, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por una muchedumbre. En verdad les digo
que no volveré a probar el zumo de la uva hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos, y Jesús les dijo: Todos ustedes caerán esta noche, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó: En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia, y les dijo: Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y oren para no caer en tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne débil. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Vino por tercera vez y les dijo: Ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho. Llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya viene el que me va a entregar. Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes judíos. El traidor les había dado esta señal: Al que yo dé un beso, ese es. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús diciendo: Maestro, maestro, y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. En ese momento, uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús dijo a la gente: A lo mejor buscan un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes enseñando en el templo? Pero tienen que cumplirse las escrituras. Y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana y lo tomaron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y todos se reunieron allí. Estaban los jefes de los sacerdotes, las autoridades judías y los maestros de la ley. Pedro lo había seguido de lejos hasta el patio interior del sumo sacerdote y se sentó con los policías del templo, calentándose el fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo buscaban algún testimonio que permitiera condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraban. Varios se presentaron con falsas acusaciones contra él, pero no estaban de acuerdo en lo que decían. Algunos lanzaron esta falsa acusación:
Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero tampoco con estos testimonios estaban de acuerdo. Entonces el sumo sacerdote se levantó, pasó adelante y preguntó a Jesús, ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es este asunto de que te acusan? Pero él guardaba silencio y no contestaba. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió, yo soy. Y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras horrorizado y dijo, ¿para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de oír sus palabras blasfemas. ¿Qué les parece? Y estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte. Después, algunos empezaron a escupirle. Le cubrieron la cara y le golpeaban antes de decirle riendo, adivina quién te golpeó. Hazte el profeta. Y los policías del templo lo abofeteaban. Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo, tú también andabas con Jesús de Nazaret. Él lo negó. No lo conozco, ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes, este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro, es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan. En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3, y se puso a llorar. Muy temprano, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, es decir, todo el consejo del templo o Sanedrín, celebraron consejo. Después de atar a Jesús con cadenas, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, así es, como tú lo dices. Como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no le respondió. De manera que Pilato no sabía qué pensar. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había uno llamado Barrabás, que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber cometido un asesinato en un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia como de costumbre, Pilato les preguntó, ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó, crucifícalo. Pilato les preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Y gritaron más fuerte, crucifícalo. Pilato quiso dar satisfacción al pueblo, dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza
una corona que trenzaron con espinas. Después comenzaron a saludarlo. ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje. Después de haberse burlado de él, le sacaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, que es el padre de Alejandro y Rufo, volvía del campo. Los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús, lo llevaron al lugar llamado Gólgota o Calvario, palabra que significa calavera. Después de ofrecerle vino mezclado con mirra, que él no quiso tomar, lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron ahí una inscripción con el motivo de su condena que decía, el rey de los judíos. Crucificaron con él también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue condenado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban, le decían moviendo la cabeza, tú, que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Igualmente, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre sí, si pudo salvar a otros, no se salvará a sí mismo. Que ese Mesías, ese Rey de Israel, baje ahora de la cruz. Cuando lo veamos, creeremos. Incluso lo insultaban los que estaban crucificados con él. Llegando el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban ahí dijeron, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber diciendo, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos todos de rodillas. Nos ponemos de pie. Enseguida, la cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el Menor, y de José y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ellas lo seguían y lo servían. Con ellas estaban también otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. Había caído la tarde. Como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, intervino José de Arimatea. Ese miembro respetable del Consejo Supremo era de los que esperaban el reino de Dios y fue directamente donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que Jesús hubiera muerto tan pronto y llamó al centurión para saber si realmente era así. Después de escuchar al centurión, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José lo bajó de la cruz,
y lo envolvió en una sábana que había comprado. Lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba. María Magdalena y María, la madre de José, estaban allí observando dónde lo depositaban. Palabra del Señor. Gloria a Gloria ti, a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Y vamos a las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Con su pasión y su muerte, Jesús nos deja una muestra incuestionable de coherencia entre lo que había enseñado a lo largo de su vida y su forma de actuar. Él enseñaba que, como diría San Bernardo de Claraval, la medida del amor es el amar sin medida. Y así lo demostró al someterse a terribles torturas primero y luego a una muerte dolorosa y humillante, solo por amor. Que esta Semana Santa sea para nosotros un tiempo especial de reflexión y meditación, de contemplar con verdadera humildad el misterio de nuestra redención, para poder profundizar nuestro agradecimiento a Dios, especialmente por el hecho de que Jesús haya llegado únicamente por amor a tomar la durísima decisión de decir: hágase tu voluntad y no la mía. Y por el hecho de que la voluntad del Padre fuera la de salvarnos, aún con el altísimo precio de ver y sentir el sufrimiento extremo de su Hijo. Fue Jesús quien tomó libremente la decisión de soportar, y a partir de ese momento recibió en carne propia toda la furia, toda la humillación, todas las vejaciones y los dolores a los que el demonio pudo echar mano, sirviéndose de los hombres para tratar de doblegar su determinación de cumplir fielmente la misión encomendada por el Padre. Realmente es mucho lo que tendríamos que meditar en esta Semana Santa, contemplando en silencio esa cruz con el cuerpo de Jesús colgado sangrante y en agonía, comparando esa tremenda decisión que le llevó a semejante sacrificio con las pequeñas y grandes decisiones que nosotros tomamos cada día, a cada instante. Porque es importante que asimilemos el mensaje central de la cruz. Desde ahí, el mismo Cristo nos dice: decide, pero hazlo por amor, no a ti, sino a quienes están junto a ti. Que todos vivamos, pues, una fructífera y santa Semana Santa. Del tiempo y de la intensidad con la que nos volquemos a la oración y a la contemplación de este sagrado misterio dependerá en gran medida que podamos resucitar con Cristo a una vida nueva, de mayor entrega a los demás y de mayor sujeción a la voluntad del Padre. Oremos fervientemente para que así sea, para que así ocurra con cada uno de nuestros hermanos y hermanas en el apostolado, que para todos sea un tiempo de profunda conversión. Pues bueno, vamos a pasar a las preguntas. Adelante, Lucy. Gracias, Alice. En el inciso A, he meditado detenidamente sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, leyéndola con atención en la Sagrada Biblia. ¿Qué es lo que más me conmueve de entre todos aquellos sucesos? Porque, perdón, y, y nos dice: procuremos hablar todos sobre esto. En el inciso B, Jesús padeció, murió y resucitó por mí. Tengo siempre presente que todo el drama del Calvario se aplica personalmente a mi vida y que no es solo un relato histórico más.
¿De qué manera lo hago personal y propio? En el inciso C, si alabo a Jesús el domingo de Ramos junto con todo el pueblo, ¿qué hago cuando llega el Viernes Santo? ¿Cómo se vive la Semana Santa en mi casa? ¿Podré hacer algo más que aporte a todos un mayor crecimiento espiritual este año? Nos sugiere intercambiar ideas y sugerencias para que todos podamos hacer algo especial. Esas son nuestras preguntas. No sé si quiere comenzar una de ustedes o si quieren que... Empieza, Lucy. Gracias, Alice. Gracias. Aunque sí he meditado detenidamente sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y aquí nos pregunta, ¿verdad? Si específicamente leyéndola con atención en la Sagrada Biblia, porque aún yo creo que cuando lo hayamos hecho cada cuaresma, cada Semana Santa, siempre va a haber algo, algo que en esta ocasión nos llame más, ya sea por circunstancias que estemos viviendo, pero yo creo que nunca me alcanzará para meditar lo suficiente, para comprender lo suficiente la intensidad de lo que él pasó, ¿verdad? Eh, Cuando aquí dice que es lo que más me conmueve de entre aquellos sucesos, pues, en realidad son todos, pero sí, como aquí bien nos dice los últimos párrafos, ¿verdad? El pensar que por mí, él, desde que comienza la narración, ¿verdad? Cuando dice cuánto he deseado eh, tener esta cena con ustedes, ¿verdad? Y, y es también por la prisa que él tenía de ya redimirnos. Eh, no estaba huyendo a lo que le esperaba para mi salvación. Y pues sabemos que es una generosidad que nadie humanamente podrá igualar, ah, yo creo a excepción de su madre, eh, María, y muy cerca también la de José, ¿verdad? Pero eh, claro que me conmueve pues mucho ver las humillaciones que él tuvo que pasar, las burlas, seguro las personas que lo hicieron objeto de esto, pues como bien él lo dice en la narración de la pasión, ¿verdad? Nuestra madre fundadora, aunque no quisiera mezclarlo, pero dice así, es como si todos los demonios salieron del infierno para hacerle sufrir lo indecible en esos momentos. Y él, pues, siendo completamente inocente y puro, los afrontó y los recibió sin defenderse, sin decir nada, ¿verdad? Y pues ya aquí al final en la crucifixión, cuando dice, cuando le habla a su padre, ¿verdad? El sentirse abandonado, bueno, no, es también, pero él nos, y lo dice, ¿verdad? El momento más en el que él sufrió más ni siquiera fue en la crucifixión, fue en el huerto de los olivos, cuando él tuvo que soportar precisamente esos demonios, ¿no? Burlándose, diciéndole, y también vas a tomar esto y también esto y todo esto. Y sin lugar a duda, pues que yo estoy ahí también entre eso
por lo que Él se tiene que avergonzar, por lo que Él tiene que padecer. Y aún así, en su obediencia, le pide al Padre, si lo puedes quitar, si puedes pasar esto de mí, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Entonces, esas palabras, pues, yo las debo de hacer mías siempre, no tener miedo a lo que tenga que pasar, todo nos lo ha enseñado Él, todo cómo llegar a donde Él está. Si queremos estar con Él, pues también tenemos que pasar lo que Él pasó y, y conformarnos siempre, ¿verdad? Y también nuestro padre fundador, Padre Renzo, nos decía en la semana, ¿verdad? En la reunión, sobre cómo nosotros, si abrazamos ese sufrimiento con amor, con aceptación resignada, saber que estamos entre sus elegidos, entre los que seguramente vamos a compartir esa gloria con Él también, ¿verdad? Entonces, pues, eso eh, mm, pues me deja que tanto tengo yo que asemejarme a Él, ¿verdad? Para que así con esa generosidad, con esa que jamás ser humano la podría igualar, ¿verdad? Pero eh, aceptarlas y abrazar esa cruz también para después poder estar con Él. Y bueno, aquí en el inciso B, donde dice Jesús padeció, murió y resucitó por mí, si siempre tengo presente el drama del Calvario y si se aplica personalmente a mi vida y que no es solo un relato histórico, ¿verdad? Eh, de, de qué manera lo hago personal y pues yo creo que es lo mismo, ¿verdad? No olvidar ningún instante, en ningún día de mi vida, lo que Él ha pagado por mí. Eh, y, y pues también acá en el inciso C, si alabo a Jesús el domingo de Ramos junto a todo el pueblo, ¿qué hago cuando llega el Viernes Santo? Y lo mismo, ¿verdad? Eh, acompañarlo a Él, acompañar a su Santísima Madre, ¿verdad? Porque no hay otra forma de vivirlo, ¿verdad? Sino pues meditando en ese dolor, en lo que nuestra Madre Santísima padeció por Él, ¿verdad? Y buscar cómo yo reparar también otra vez, porque yo soy parte de ese sufrimiento, de ese dolor, eh, que humanamente pues yo creo que no seríamos capaces de pasar por amor a los demás. Entonces, sí dice también cómo se vive la Semana Santa en nuestra casa, pues obviamente, y desde que conocemos este apostolado, ¿verdad? El Señor, pues, nos ha llevado, ¿verdad?, a acompañarlo, pues sí, toda la semana, especialmente en el Triduo Pascual, ¿verdad? Vivirlo, en ese recogimiento, en ese silencio, en ese ah, pues, soledad, si se puede decir, ¿verdad? Soledad, estar apartado de todo ruido, de todo, para poder, pues, consolar un poquito a nuestra Madre Dolorosa, ¿verdad? Y, y bueno, pues ya, hasta ahí, Alice, porque creo que estamos ya un poco con el tiempo cortos. Gracias, gracias. Adelante, Mari.
Gracias, Alex. Bueno, pues yo quiero compartir también un poquito en el inciso A. Dice, sí he meditado detenidamente sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, leyéndola con atención en la Santa Biblia. La he leído, sí, ciertamente, pero también el hecho de ir meditando, ¿verdad? Poco a poquito, ir imaginando qué amor, qué entereza, qué humildad, qué sencillez, pero qué obediencia tan grande la de nuestro Señor, ¿verdad? Como decía muy bien Lucy, él dijo, para esto he venido, ¿verdad? Para salvarme de mis miserias, para salvarme, para llevarme al cielo, para ser el puente que me lleve al cielo. Algo que me llamaba grandemente la atención, yo me pongo a imaginar, si yo supiera el día que me voy a morir y de qué forma me voy a morir, quizás de la pura angustia me moriría antes. Quizás de la pura tristeza me volvería loca. Disculpen que lo diga así, pero es que el simple y sencillo modo, ¿verdad? Si yo supiera, pues voy a morir de un accidente y voy a ver esto y esto y esto, o voy a morir de una enfermedad gravísima y voy a estar en esta situación, yo creo que no resistiría a llegar ese día, nada más pensándolo. Y me imagino solo por la gracia de Dios y porque pues es Dios, pero al mismo tiempo era hombre, pero por esa santidad, ¿verdad? Que es Dios y hombre, pudo mantenerse con esa entereza, con esa fuerza, con esa claridad para un día antes, o 2, 3 días antes, ir ya dando instrucciones a sus apóstoles, va a pasar esto, y ellos no querían oír, entenderlo, lo escuchaban, pero no entendían, este, y estaban desconcertados porque ellos veían como que ya venía el triunfo de Jesús como un rey, hasta cierto modo, pero al mismo tiempo, porque ellos sabían el poder, la fuerza que él tenía, o sea, sabían que era Dios, ¿verdad? Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, ahí al momento que él les da esa noticia de que va a morir, dice, morimos contigo, o sea, con esa valentía, con ese ánimo, con ese entusiasmo, pero él conociendo bien todo lo que iba a suceder, con que dice, pues antes de que cante el gallo 2 veces me habrás negado 3, ¿no? Entonces él estaba consciente a detalle, paso a paso, lo que le iba a suceder, ¿no? Y con qué amor, con qué valentía abraza esa cruz, esa pasión para salvarme, para salvar al mundo entero. Y de verdad que, como bien decía Lucy, quizás nunca llegaré a meditar suficientemente ese sufrimiento tan grande, primero por los que desean amarlo, que lo abandonen, por todo el pueblo que de una u otra manera recibió milagros, recibió bendiciones, recibió guía, recibió enseñanza, y lo reconocían y sabían que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Él se los dijo claramente, ¿no? Pero lejos de aceptarlo, lo rechazan y lo asesinan. Y él con qué amor, ¿verdad? Guarda silencio. Todas esas son cosas que a mí realmente me mueven y me conmueven. Y cada vez que las medito, realmente me enseñan tanto de qué amor y qué paciencia, qué generosidad del corazón de Dios para con todos nosotros como humanidad y para mí, ¿no? De verdad que a cada paso que demos y a cada paso que sigamos su sufrimiento, su amor, su entrega, su nobleza, pues me siento indigna, ¿verdad? De tanto amor, pero tan necesitada al mismo tiempo.
Y como dice el inciso B, Jesús padeció lo inimaginable, lo indecible, murió y resucitó por mí. Y sí tengo presente el drama del Calvario, pues sí lo tengo presente, lo tengo claro y lo voy meditando día con día, pero si realmente, como digo, no hay palabras para expresar y para consolar lo suficiente el corazón de Jesús y el corazón de María, ¿no? Porque yo siempre he pensado que por ejemplo, el pétalo de una flor sufre o se siente más lastimado que una hoja más rústica, más áspera. Y yo me imagino el corazón de Jesús y el corazón de Mamita María como un pétalo suave, tierno, y que es estregado y es exprimido a más no poder con tanto sufrimiento y tanto dolor. Yo digo, si yo que soy áspera, burda, sufro y siento a veces y muchas veces el sufrimiento, cuanto más ellos que eran puros santos, sufrieron tanto desprecio y tanto sufrimiento por mi culpa, y pues por las faltas de todos, ¿no? Pero realmente no hay palabras para expresar cuánto nos ama el Señor y a veces el dolor, ¿no? De verme tan incapaz de responder a tanto amor como, como Él me da. Y bueno, pues en mi casa pues procuramos vivirlo en recogimiento, este, buscando consolar a Jesús, procurando asistir a todas las actividades que en la parroquia se nos ofrecen y meditar también, ya sea con las diferentes lecturas que la iglesia nos ofrece en estos días, la pasión del Señor y también a veces con, como bien decía Lucia, algunas meditaciones, ya sea de Luisa Picarreta, ya sea de nuestra fundadora Catalina, que nos ayuden a profundizar y a interiorizar y a ponernos más en presencia del Señor, imaginarnos al pie del Señor, al pie de la Virgen María, ese dolor, ese sufrimiento tan grande que padecieron por amor, para salvarme a mí y al mundo entero. Adelante, Alice. Gracias, Mari. Bueno, pues rapidísimo. Sí, he meditado sobre la pasión de nuestro Señor, leyendo la Biblia con la atención, definitivamente estos últimos años y me he dado la tarea, ¿no? De conocer más al Señor y cómo, pues, aprendiendo, ¿no? Entendiendo mejor y leyendo la Santa Biblia, porque pues ahí es donde podemos conocerlo, conocer de toda su vida. Y sí, yo creo que lo que más siempre me ha movido y definitivamente cada vez que leo sobre la pasión de nuestro Señor es el momento en que se encuentran sus miradas, ¿no? Ese momento en que María y Jesús cruzan esas miradas. Y bueno, al igual que mis hermanas, digo, wow, me llena de dolor, de tristeza, de nosotros como madres, yo al menos puedo decir, y sé que todas las mamás, no queremos ver a nuestros hijos sufrir. Entonces, qué obediencia, qué humildad de cada uno de ellos, ella de quedarse, solamente cruzar esa mirada de ternura, cuántas cosas no puede decir una madre por medio de una mirada, ¿verdad? Y digo, y él también, sintiendo ese dolor, cuánto dolor ver a su madre sufrir. Entonces, esa parte definitivamente me mueve mucho y me lleva pues a ver estas dos grandes personas, ¿no? Que nos enseñan tanto. Oh, Jesús, el padecer por los demás, sin
sin pedir nada a cambio, sin pedir nada a cambio, con esa humildad, con esa entereza. eh, Como dice Maris, muchas veces a nosotros nos dicen de alguna enfermedad que no es tan grave y nos sentimos angustiados y atribulados y no sabemos qué hacer y desesperados y perdemos toda la paz y queremos culpar a todo mundo. A veces hasta nos enojamos con los que tenemos al lado y ver cómo él con ese amor seguía enseñando, seguía predicando y seguía diciendo, conviértanse, o sea, conviértanse. Eh, Nada, no hay nada en este mundo que nos pueda dar más paz y tranquilidad que seguir, ¿no? A Jesús, seguir sus enseñanzas y de esa misma manera, cuando la tribulación llega, que el Señor nos conceda esa paz y esa serenidad y esa fortaleza y esa humildad. Y pues bueno, sí, definitivamente nos decía también en el inciso B, donde dice que si lo veo, ¿no? Como un relato histórico. Y pues yo creo que tristemente no hace mucho yo así lo veía. Sí sabía que él dio la vida por mí, sí, pero lo veía como un cuento. O sea, como que no lo sentía, no podía sentir ese dolor, no podía sentir quizá como el de sentí ese dolor, vaya muy burda la comparación, ¿no? Cuando vemos una película y el actor principal sufre, así lo sufrí, pero ahora sé su humanidad y digo, perdón, Dios mío, perdón por ser tan necia, tan desagradecida. Y definitivamente nos decía Padre Renzo en la semana que nos invitaba, ¿no? A vivir el Via Crucis, no solamente en esta temporada, no solamente en este tiempo, siempre, para hacernos más humanos, para hacernos más partícipes de lo que el Señor vivió. Y claro, o sea, yo ofrecí que esta cuaresma iba a estar más atenta a lo que nuestra iglesia, ¿no? A todo lo que nos da, a toda esa riqueza que tenemos y acercarme y estar más atenta, más abierta, más dispuesta a crecer más, acercarme más a él y verlo como realidad, como en realidad pasó. Esto no es una historia, hermanos, esto no es bueno, es una historia, no es un cuento. Fue alguien que vivió en esta tierra, alguien que padeció cada una de estas cosas. Y yo le decía a mi esposo, este viernes mi propósito, porque así lo veía y decía en algún momento la pasión, la película de la pasión de Cristo, yo decía, no la voy a, es muy sanguinaria esa película, pero digo, wow, o sea, eso es lo que él vivió. Ese y quizá no se pueda ver como realmente fue, ¿verdad? Porque vemos en muchos de los santos, incluso de nuestra madre fundadora, en muchos de sus libros, cómo él va relatando, ¿verdad? Cómo lo vivió realmente. Y pues bueno, hermanos, la invitación es esa, acercarnos más, acercar a nuestras familias y que esta cuaresma no solamente sean estos 40 días, que vivamos realmente pegados al Señor, que nos empapemos, que de verdad vivamos esta Semana Santa como el Señor quiere, que hagamos ese cambio en nuestras vidas para bien de nosotros mismos y de los demás. Pues vamos a continuar porque el tiempo apremia y pues muchas gracias, gracias. Gracias. Bueno, pues con las... Lucy, ¿quería decir algo? No, no, adelante, Maris. No. Bueno, pues continuando con las concordancias del Evangelio, con el Catecismo, el canon 561 nos dice: la vida entera de Cristo fue una continua enseñanza, su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, solo la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Canon 616. El amor hasta el extremo.
Es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Juan 13:1. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Gálatas 2:22, Efesios 5, del 2 y 25. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Segunda de Corintios 5:14. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. Y el canon 621 nos dice: Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación. Este don lo significa y lo realiza por anticipado durante la última cena. Este es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros. Lucas 22:19. Y la nota del editor nos dice: es muy importante comprender la frase, lo significa y lo realiza, que aquí nos dice el catecismo, pues esa es la característica de todo sacramento, que a la vez que es un signo, efectivamente produce la gracia. Es decir, que no solo representa una realidad, sino que al mismo tiempo opera eficazmente sobre esa realidad. Esa noche, en la última cena, Jesús se entrega eficazmente al Padre y a través de sus apóstoles a nosotros como alimento para nuestra salvación. El Espíritu Santo renovará esa entrega en cada Eucaristía por la sucesión apostólica, a través del sacramento que es la Iglesia. Canon 622. La redención de Cristo consiste en que Él ha venido a dar su vida como rescate por muchos. Mateo 20:28. Es decir, a amar a los suyos hasta el extremo. Juan 13:1. Para que ellos fuesen rescatados de la conducta necia heredada de sus padres. Primera de Pedro 1:18. El canon 623, por su obediencia amorosa a su Padre hasta la muerte de cruz, Filipenses 2:8. Jesús cumplió la misión expiatoria del siervo doliente que justifica a muchos cargando con las culpas de ellos. Isaías 53:10 al 11 y Romanos 5:19. Y el canon 1851 nos dice: en la pasión, la misericordia de Cristo vence al pecado. En ella es donde el pecado, manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Venir reflexionando con la Gran Cruzada en el libro Mis ovejas conocen mi voz, número 54, nos dice: he estado siempre con ustedes durante mi camino terrenal y con toda mi humanidad durante mi pasión, elegida libremente para cargar sobre mí los pecados de los hombres, también los suyos. Cargué sobre mí el mal del mundo para salvar también a los menos dignos, con solo que ellos tengan sentimientos de arrepentimiento. Tiendo los brazos a la humanidad para que ella me tienda a mí los brazos. La luz lunar hacía aparecer el huerto como si fuera de plata. Padre, aleja de mí este dolor. Un instante de oscuridad y de inmediato la luz. Hágase tu voluntad. La oscuridad del alma hace comprender después la alegría que da la fe. La luz del alma y también aquella última noche de mi tiempo, cuando Juan reclinó la cabeza sobre mi corazón, fue como si lo hicieran todos ustedes.
Bienaventurados los que pronuncian las palabras, hágase tu voluntad. Ellos saben que la voluntad de Dios es la más justa. Es amor divino que prueba y mejora, haciendo crecer el alma. Todo debería servir para aumentar mi tristeza. Pedro, seguro de sí y sin el menor conocimiento de su fragilidad, me ocasionó la pena de declararse fiel aun cuando a nosotros me hubiesen abandonado. Aun cuando todos tropiecen, yo ciertamente no. Y con la virtud del mes, estamos practicando en este mes de marzo el sacrificio. Esta semana veremos el canon 618 que dice lo siguiente. La cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre. Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida, se asocian a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Lucas 2:35. Fuera de la cruz, no hay otra escala por donde subir al cielo. Santa Rosa de Lima. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto de esta virtud del sacrificio: en mis ovejas conocen mi voz, número 5. Bienaventurados ustedes cuando sufran persecución por causa mía, por defender lo mío, por proclamar mi amor misericordioso, por extender el reino de Dios en la tierra. ¿Acaso no soy yo el reino? ¿Por qué creen que es la mayor de las bienaventuranzas? Porque en ella se resume el amor y la entrega de los míos, que van escribiendo su nombre en el cielo. Cuando alguien muy querido tiene que sufrir por pertenecerme, es un momento dramático que, sin embargo, estallará en gloria para la eternidad. Propósitos semanales con el Evangelio. Viviré intensamente esta Semana Santa. Trataré de comprender y aquilatar, justipreciar, es decir, dar el justo valor a cada uno de los sentimientos que tuvo Jesús desde que ingresó triunfante en Jerusalén en medio de alabanzas del pueblo, sabiendo que todos lo iban a abandonar pocos días después. Con la virtud del mes, procuraré vivir intensamente los misterios de nuestra redención a través de la liturgia de esta semana, acompañado de algún familiar o amigo. Nos ponemos de pie para hacer nuestras consagraciones a los sagrados corazones de Jesús y de María. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús. Más bien, hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo. Inflamándolo con el fuego de tu amor, guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.
Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida, y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aun el mérito de todas mis buenas obras pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos. Si Dios lo permite, nos unimos el próximo viernes y que tengan una muy, ¿cómo podré decir? Una muy mm, meditada y vivida Semana Santa. Así es, nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Bueno, pues que tengan muchas bendiciones este tríodo pascual y que podamos vivir santamente esta Semana Santa para que nos dé fuerza para continuar hasta donde el Señor lo permita. Un abrazo, bendiciones. Hasta pronto.